Jueves 5 de enero del 2023. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7, donde tendremos la más importante información para compartirla con todos ustedes. Una invitación también para que nos sintonicen a través de www.eltelegrafo.com.es en vivo, además de Pública FM y nuestras redes sociales. Vamos a ver lo más importante de la jornada en titulares. Asamblea aprueba la Ley de Seguridad Integral que reforma varios cuerpos normativos del Código Penal. ¿Cuáles artículos fueron cambiados? Se lo contaremos. Un centenar de ciudadanos protestaron a las afueras del Palacio Legislativo reclamando más trabajo a los legisladores, quienes postergaron en diciembre el debate de las leyes importantes por irse de vacaciones. El Consejo Nacional Electoral propondrá al gobierno que se decrete feriado día libre el lunes 6 de febrero en vista del largo proceso de escrutinio que tendrán los miembros de las juntas receptoras del voto. En deportes, la temporada 2023 del fútbol ecuatoriano ya tiene fecha de inicio, el viernes 24 de febrero, donde el balón empezará a rodar en las canchas. En lo internacional, Rusia abre un alto al fuego unilateral en la guerra con Ucrania entre el 6 y 7 de enero, al celebrarse la Navidad Ortodoxa. Aunque el gobierno de Kiev no se ha pronunciado, se espera que la mediación de Turquía detenga los combates por 2 días. Iniciamos, aún no se conoce si la exministra de Salud Jimena Garzón afrontará un juicio político o no, que podría concluir con su censura como funcionaria pública, a pesar de que ya no está en el cargo. El Pleno realizó el respectivo debate. El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe de posiciones de la Comisión de Fiscalización sobre el proceso de juicio político a la exministra de Salud Jimena Garzón. Esto pese a que la Secretaría del Parlamento no notificó a tiempo al Pleno la resolución de la mesa y según la bancada del oficialismo, esto anularía el procedimiento. Pero no importó y el interpelante Ricardo Vanegas presentó su moción. Para que se llame a juicio político a la doctora Jimena Garzón, exministra de Salud. El asambleísta denunció irregularidades en la adquisición de medicamentos y la caducidad de los mismos. Esto fue respaldado por su propia bancada. Y aunque el juicio podría archivarse por la falla administrativa, Vanegas exhortó a continuar con la posible censura a la doctora Garzón. No lo vamos a sancionar por las cosas buenas que pudo haber hecho, sino por las cosas malas que han sucedido y por la afectación que ha habido al pueblo ecuatoriano. La vicepresidenta de la comisión, Ana Belén Cordero, explicó lo sucedido respecto a los informes. Entregamos el informe y ese informe tenía que haber sido notificado de acuerdo a la ley dentro de las 48 horas siguientes de haber sido entregado a la presidencia de la Asamblea. Oh sorpresa, ese día hubo el último partido del Mundial y no fue notificado ni a los 137 asambleístas ni a la exministra de Salud. Se notificó al día siguiente fuera de plazo. Para el legislador Esteban Torres, no hubo equivocación procesal ni se incumplieron los plazos. No se utilizaron esos 48 horas, sino que se envió un informe de posturas con 7 de 9 asambleístas, lo cual no es incorrecto, porque el artículo 182 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el informe detalla las posiciones de los asambleístas miembros de la comisión. Jamás dice ni la totalidad ni los presentes. Y es que en su perspectiva, pese a la falla administrativa que hubiese, el Pleno sí podría llamar a juicio a Garzón. Pero si hay algún tipo de error en el procedimiento, también puede la Asamblea en una sesión plenaria subsanarlo y llamar a juicio si fuera del caso. Sin embargo, el presidente de la Asamblea suspendió el punto y hasta el cierre de esta edición no hay una resolución sobre el tema. Lautaro Andrade, Noticias 7. Mucha atención, un centenar de ciudadanos protestaron a las afueras del Palacio Legislativo a fin de pedir celeridad en el tratamiento de las leyes, como por ejemplo la reformatoria de la Ley de Seguridad Integral. La Asamblea dejó pendiente a algunos cuerpos legislativos debido a que se fueron de vacaciones, lo que causó malestar entre algunos ciudadanos. Las inacciones de la Asamblea y sus reiteradas posiciones de boicot y baja calidad en la aprobación de leyes, según varias encuestadoras,
han degenerado en una imagen negativa de la opinión pública sobre el legislativo. Por lo menos así lo han hecho pensar, y un centenar de ciudadanos se autoconvocaron a las afueras del Palacio Legislativo y gritaron consignas contra los asambleístas al calificarlos incluso de vagos y oportunistas. Estamos exigiendo que la Asamblea, para empezar, trabaje, que de igual manera salieron de vacaciones el 18 de diciembre y recién el día de hoy vuelven, mientras que la seguridad mientras que la delincuencia y la violencia no se tomó ninguna vacación. Estamos exigiéndoles que por primera vez pongan los intereses de los ecuatorianos primero. Esta es una convocatoria ciudadana de personas que se interesan primordialmente en construir un mejor país. Ahorita se nos han juntado, tenemos unas 60 personas aquí y más se siguen sumando. Personas que se preocupan por su país y que vienen independientemente a protestar acá. Entre tanto, el legislador de gobierno coincide con este clamor ciudadano de exigir una mayor acción legislativa más eficiente. Existe una gran molestia por lo que sucedió en diciembre. Precisamente hoy estamos tratando nuevamente el proyecto de ley que reforma varios cuerpos legales en materia de seguridad, pero que no nos olvidemos que en diciembre un grupo de asambleístas, una bancada en específico y un bloque de oposición simplemente decidió tomarse un día más de vacaciones, y eso molestó y molesta a todos los ecuatorianos, me incluyo yo como ciudadano ecuatoriano, cuando se reclama por seguridad. Mientras tanto, el titular de la función, Virgilio Saquicela, ha justificado todas las acciones de la legislatura. El día de hoy, la ley de seguridad para reformar varios cuerpos legales, que es un trabajo producto del diálogo, que a pesar de estar muchos en el diálogo, desconocen que han estado en el mismo. Byron Galarza, Noticias 7. A propósito, la Asamblea Nacional logró por fin aprobar la Ley de Seguridad Integral que reforma 9 cuerpos normativos. ¿De qué se trata? Andrea Orbe nos cuenta la siguiente nota. Presentes. Con 117 votos a favor y 4 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate la Ley de Seguridad Integral, una propuesta que reforma 9 cuerpos legales e incluye parte de las propuestas enviadas por el Ejecutivo en materia de seguridad. Sumamente importante que el día de hoy concentremos este debate sobre todo en fortalecer esa débil institucionalidad que arrastramos en materia de seguridad. Entre otras cosas, la reforma incluye un rediseño de la institucionalidad del Sistema Nacional de Rehabilitación Social. Además, reformas al Código Integral Penal para sancionar con más fuerza las extorsiones de bandas a locales comerciales, así como el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones delictivas. Y también hemos incorporado mecanismos que facilitan la destrucción de la droga y que incluso permiten que las Fuerzas Armadas acompañen en el transporte de la droga para que no sean víctimas de asaltos. El debate de este proyecto había quedado pendiente desde antes de la vacancia legislativa y hoy pasará al veto del Ejecutivo. Andrea Orbe, Noticias 7. El asambleísta Fernando Villavicencio anunció que este viernes, mañana, entregará indicios que comprobarían la relación entre candidatos, alcaldes, concejales y partidos políticos con el narcotráfico en operaciones ilegales de delincuencia y crimen organizado en el Ecuador. Según el legislador, se dará a conocer los nombres en el documento a entregarse a la Fiscalía. También ha asegurado que tiene pruebas que sustentan sus denuncias. La primera denuncia de una serie de documentos que vamos a entregar a Fiscalía General del Estado, a la UAFE y al presidente de la República, reitero, es la primera de una serie de entregas, de avances de la investigación que nos comprometimos hace 2 meses aproximadamente. Incluye varios nombres de candidatos a gobiernos locales y también obviamente incluye operaciones de al menos un asambleísta. Tenemos todos los documentos entregados por la notaría del Cantón 24 de Mayo en la provincia de Manabí, que confirman que las empresas, al menos 2 empresas de Leandro Norero, maquilladas a través de Daniel Mistele, firmaron contratos y auspiciaron varias candidaturas en la provincia de Manabí, en particular con el actual alcalde. Y el Consejo Nacional Electoral analiza una propuesta de que el 6 de febrero
sea un día de descanso recuperable. Esto porque argumentan que el conteo de votos podría tomar entre 10 y 11 horas a los miembros de las juntas receptoras, lo que generaría problemas con sus labores al día siguiente. 18 millones de ecuatorianos acudirán a las urnas este 5 de febrero para elegir alcaldes, prefectos y otras autoridades locales, así como los vocales del Consejo de Participación y también la consulta popular. Por ello, el Consejo Nacional Electoral analiza solicitar al gobierno que el 6 de febrero sea un día de descanso recuperable. Más que feriado, pensaríamos en un día de descanso, ¿verdad?, para el país, pero recuperable. Lo estamos analizando. El objetivo, dicen, es resguardar la seguridad física de los miembros de las juntas receptoras, ya que ellos serán los encargados de contabilizar los votos, sobre todo cuando hay más de 30.000 candidatos. La seguridad es precisamente en que la hora de salida de los miembros de las juntas receptoras del voto no sea 2 o 3 de la mañana como se podía haber pasado, sino antes de la medianoche. Las autoridades electorales están preocupadas por cómo los miembros de las mesas regresarán a sus casas. Por ello también se analiza solicitar que se extiendan los horarios del transporte público. Hablar con el servicio de transporte de los municipios de que, por ejemplo, el trole acá trabaje hasta más tarde, más allá de las horas previstas. Son cosas que todavía estamos madurando. Otro argumento es que las escuelas y colegios son recintos electorales y si el escrutinio toma mucho tiempo, las instalaciones no estarán listas para recibir a los estudiantes al día siguiente. A los miembros de las juntas receptoras del voto se les pagará $40 por su jornada el día de los comicios. Edison Saavedra, Noticias 7. Las elecciones seccionales de este 2023 registran un menor número de figuras de farándula en la papeleta, pero me refiero a candidatos que están vinculados a la televisión o a algún otro tipo de espectáculos, son más los periodistas que en cambio buscan el rumbo político. Conozcamos algunas de estas personalidades que intentan el voto de los ciudadanos. Eder Calderón La Roca. ¿Se acuerda que en años pasados los personajes más populares de la televisión aparecían en las elecciones, impulsados por los partidos políticos? Ahora este fenómeno ya no se observa tanto. Los personajes de farándula o las personas que se dedicaban al tema de la cobertura de farándula han sido relegados en los últimos tiempos por dos motivos. El primero es porque las instancias de la administración pública, sean estas en los comicios nacionales o seccionales, cada vez demandan mayor cantidad de técnica al momento de ejercer la administración y además la crítica generalizada como segundo punto que se ha tenido a las organizaciones políticas a efectos de candidatizar a estos personajes de farándula. En todo caso, podemos mencionar a cantantes, actrices y modelos que participarán en estos comicios, como por ejemplo María Fernanda Ríos, Gerardo Mejía, Amparo Guillén, Catherine Belastegui y Carolina Ramos. Y en cuanto a candidatos vinculados al deporte, tenemos a exfutbolistas con aspiraciones a cargos de elección popular, como Frickson Nerazo para la alcaldía de Esmeraldas, los exarqueros Jacinto Chinto Espinosa a la prefectura de Pichincha y Pancho Ceballos a la alcaldía de Milagro, y el exárbitro FIFA Rodi Zambrano a la prefectura de Manabí. Pero en Quito y Guayaquil hay al menos 10 candidatos a distintas dignidades que en su trayectoria profesional pasaron por medios de comunicación. Ellos son Andrés Guzmán, Bernardo Abad, Patricia Terán, Carla Sala, Mayra La Bombón Montaño, Úrsula Strange, Jorge Rodríguez, Carlos Julio Gurumendi, Soledad Díaz y Jonathan Carrera. Para el decano de Ciencias Políticas de la UISEC, Esteban Ron, que los comunicadores se candidaticen tiene una razón. Los periodistas, y dependiendo de la actividad que estos hayan realizado profesionalmente, tienen bastante credibilidad ciudadana. Sin embargo, cruzar esa línea también puede significar el no retorno. Porque ya existe un padrinazgo tal vez de una organización política que ya merma los límites y obviamente se ve dentro de un esquema ideológico. Entonces la objetividad se ve mermada. Sean conocidos o no, tenga presente que en su voto está la dirección de su ciudad y provincia para los próximos 4 años. En el aplicativo móvil del CNE están subidos los planes de trabajo de todos los postulantes a los comicios. Infórmese y vote por el que considere mejor. Lautaro Andrade, Noticias 7. El presidente de la Central Única de Trabajadores, Richard Gómez, asumió el despacho del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES,
como representante de los trabajadores al Consejo. Así, sin posesión formal, fue como Richard Gómez, en compañía de líderes gremiales de trabajadores, se declaró el nuevo miembro del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y tomó posesión del cargo. El día viernes firmé la acción de personal, donde ya soy vocal de los asegurados, en cumplimiento no solamente la parte democrática en función del decreto 571, sino también de la sentencia dictada por el señor juez constitucional al respecto del caso que tuvimos que lamentablemente llevar a la justicia constitucional. Detalló sus ejes de trabajo. Una representación de los asegurados que sea digna, que rinda cuentas, que tenga objetivos claros, que trace objetivos frente a la demanda ciudadana por temas de salud y temas de mejoras en las prestaciones que le dan a los asegurados, a los jubilados y a los compañeros del seguro campesino. Primero, el decirles y el ratificar nuestro compromiso de trabajo. La posesión se lleva a cabo después de que representantes del Frente Popular acudieran el pasado 3 de enero hasta la Fiscalía General del Estado para denunciarlo por supuesta simulación de funciones. El contestarle a los compañeros de las otras centrales sindicales que vienen despotricando mediante el abuso del derecho con algunas acciones de protección que las vienen perdiendo. Ya esto está ejecutoriado, ya está firmada la acción de personal, estamos tomando justamente posesión del despacho. Mientras tanto, el FUD intenta que sean sus candidatos Ramiro García y Ramiro Beltrán los calificados y posesionados con intervención de la justicia. Andrea Orbe, Noticias 7. Los viajes gratuitos en el metro de Quito fueron suspendidos de manera temporal. Le contaremos por qué al regresar. Esto es la emisión central de Noticias 7. Amigos, ¿cómo están? Un fuerte abrazo para todos. En pocos minutos los acompaño con información deportiva. Seguramente muchos ya están algo ansiosos, se confirman algunas incorporaciones en los clubes y ya quieren que arranque el fútbol ecuatoriano. Bueno, ya hay fecha, les cuento. Les voy a contar cuándo arranca el campeonato ecuatoriano y cuánto falta para hacerlo. Así que estén muy pendientes que en pocos minutos estamos junto a ustedes. Con nosotros continuamos. Los estudiantes del Colegio Amazonas, esto es en Quito, fueron beneficiados de la readecuación de sus instalaciones. El Ministerio de Educación hizo la entrega oficial este jueves como parte de las obras de mantenimiento de unidades educativas que se encontraban en deterioro. La cartera de Estado ha mencionado que así se garantizan espacios óptimos y seguros para la formación integral de los estudiantes. Escuchemos. Estamos muy contentos como Ministerio de Educación porque hoy hemos inaugurado unas obras aquí en el Colegio Amazonas en el sur de Quito. Hemos beneficiado más de 3.000 estudiantes, hemos invertido casi $200.000, hemos iluminado, hemos puesto cerramiento, hemos habilitado internet, hemos arreglado losas. Bueno, ha sido una intervención, la verdad, que deja ese colegio pero como una escuela segura. El presidente de la República, Guillermo Lasso, participó de la inauguración de un tramo de la vía Monte Sinaí, esto es en Guayaquil. Además, visitó de manera sorpresiva un hospital de la localidad y asistió a un evento de créditos hipotecarios. Veamos la agenda del presidente en el puerto principal. El presidente Guillermo Lasso cumplió agenda en Guayaquil. Aquí participó del evento de inauguración de un tramo de la vía en Monte Sinaí. Son 4.5 kilómetros. Y la inversión ha sido de 8.4 millones. La obra, que inició en marzo del 2021 y finalizó el 23 de diciembre del 2022, beneficia a miles de habitantes del sector. 550.000 personas se ven beneficiadas con esta obra. Y de manera indirecta, 200.000 más, 750.000 personas. Además, el primer mandatario visitó sorpresivamente el hospital de Monte Sinaí, donde dialogó con las personas que buscan atención médica para conocer sus necesidades. Hoy ya tuve mi primera visita a Monte Sinaí y cuando yo entré al hospital me han dicho que se demoran en la atención, que no hay camas en el hospital y que no hay suficientes medicinas. Más tarde, en Daule, presentó el programa de créditos hipotecarios, con el cual los ecuatorianos podrán acceder a una vivienda al 5% de interés a 25 años plazo y entregando el 5% de entrada. Al ritmo que vamos, en el 23 vamos a entregar 20.000 soluciones de vivienda y en el 24 probablemente duplicaremos y así seguiremos.
nuestros próximos años de gobierno. Hasta el momento el gobierno ha entregado más de 5.000 créditos hipotecarios con una inversión de 191 millones de dólares que han generado ingresos por alrededor de 200 millones. Edison Saavedra, Noticias 7. Temas económicos. El ministro de la Producción, Julio José Prado, explicó en nuestro espacio de entrevistas de la mañana qué implica el tratado comercial que se firmará con China. Una vez que se anunció la concreción del acuerdo comercial entre Ecuador y China, hay varios pasos que se deben seguir para que queden firme, entre ellos la adecuación de los textos legales y sus traducciones. En entrevista para Noticias 7, el titular de esa cartera de Estado explicó que el 99% de las exportaciones ecuatorianas a China tendrá preferencias arancelarias. De inmediato o con un plazo de desgravación que puede llegar hasta 10 años y todos esos productos llegarán al 0% de arancel. ¿Qué significa 0% de arancel? Que cuando mandamos banano, camarón, flores, muebles, por ejemplo, algunas industrias metalmecánicas que pueden enviar productos a China, quinoa, flores frescas, secas, etcétera, van a terminar entrando al mercado chino con un costo menor, es decir, vamos a ganar competitividad en ese mercado. Detalló además la exclusión del atún en el acuerdo. No por un tema de China, sino por un pedido de nuestro sector productivo. El sector atunero nos ha pedido que sea uno de los productos que estén excluidos de ese acuerdo comercial, porque ellos lo veían como una potencial amenaza que si es que nosotros pedíamos acceso a mercado con 0% de arancel, China también haga lo mismo y entonces podríamos tener un desbalance en el sector productivo. Sobre las importaciones, Prado detalló que ciertos productos ingresarán inmediatamente con 0 arancel, otros están excluidos. 800 productos del sector textil, del sector manufacturero, del sector calzado, del sector cerámico, es decir, de toda la industria manufacturera de la sierra, por ejemplo, han sido excluidos del acuerdo comercial. ¿Qué significa esto? Que no va a haber una reducción arancelaria ni ahora ni en el futuro. Y en el resto de casos en los cuales no se ha podido excluir algunos otros productos que son sensibles, les hemos dado un plazo de desgravación que llega incluso hasta los 20 años, que es mucho más grande que lo que tenemos con otros acuerdos comerciales. No solo el acuerdo con China estaba en la mira, hay más que se espera concretar para el 2023. Andrea Orbe, Noticias 7. Los viajes gratuitos del Metro de Quito fueron suspendidos de manera temporal por una falla en la plataforma digital, según han dicho funcionarios de la empresa. Los ciudadanos podrán subirse al transporte para ambientarse al nuevo sistema. Con gran expectativa llegó Gabriela Tutasiga a la estación San Francisco del Metro de Quito, quien junto a sus 2 hijos esperaba participar en los viajes guiados. Sin embargo, no lo pudo concretar debido a una falla en la plataforma digital. Yo vine porque mi pequeño tiene discapacidad, tiene autismo, porque debe haber apertura también para todas las personas, debemos hacer inclusión y más que todo el ambiente sea adecuado también para ellos. Se tenía previsto que desde este jueves 5 de enero los ciudadanos accedan a viajes gratuitos en el metro, pero tendrán que esperar al menos 48 horas más, detalló Roberto Custode, gerente de operaciones, hasta identificar dónde está la falla. El tema ocurre al tratar de transferir los códigos QR generados para que puedan ser leídos por los sistemas de validación en las estaciones y esto nos ha obligado a tener que suspender los accesos a los trenes al no tener un sistema que nos permita controlar el número de personas que pueden acceder. Se esperaba movilizar a 4 trenes con una distancia entre ellos de 20 minutos. Esto significa que íbamos a poder movilizar aproximadamente unas 12.000 personas. Es posible que tengamos que esperar hasta el día lunes para poder solventar el problema. Alrededor de 50.000 personas ya visitaron las estaciones para conocerlas. Quienes esperaban viajar en los trenes manifiestan que dejaron de lado parte de sus actividades. Estamos en horas de clases, nos hemos venido, pero nos enteramos ahorita que no va a funcionar. Entonces, no han informado, no han dicho nada, es una pena. Nos quedamos con las ganas de tener esa sensación, esa experiencia. Todos estamos esperando porque es un aporte lo que nosotros damos como ciudadanos. Esperemos y veremos para cuándo realmente podrá esto funcionar. Las autoridades ratifican que en marzo iniciará las operaciones comerciales del metro. Hasta esa fecha esperan realizar aproximadamente 1 millón de viajes de inducción. Olga Velasco, Noticias 7. Otros temas, un mayor de la policía en servicio activo fue capturado en Esmeraldas.
al estar acusado de la violación a una joven mujer que habría ocurrido en Ambato. Su esposa estaría también involucrada, sin embargo, no está en el país. Una jueza de la Unidad de Violencia contra la Mujer dictó orden de prisión preventiva contra Walter C., quien es un mayor de policía y jefe de criminalística de Esmeraldas, por el presunto delito de violación a una mujer de 19 años. Durante la audiencia de formulación de cargos, la magistrada ordenó un allanamiento y se logró su captura. En el hecho también está involucrada su esposa Catherine B., quien deberá presentarse periódicamente ante la autoridad en Houston, Estados Unidos. El hecho habría ocurrido la noche del 29 de octubre del 2022 en Ambato. Catherine B., dueña de una estética y quien impartía clases de belleza, invitó a una reunión a sus alumnas como celebración de fin de curso. En la fiesta, Walter C. brindó licor insistentemente a las alumnas. Cuando ya estaban en estado etílico, la pareja habría llevado a la víctima a una de las habitaciones del inmueble. Según la fiscalía, allí Walter C. habría violado a la joven de 19 años mientras su esposa observaba. Después, ella también se habría unido para cometer el delito. En la habitación también estaba una menor de 17 años, a quien también la habrían agredido sexualmente. Como elementos de convicción se presentaron las versiones de las víctimas, exámenes médicos, registro de llamadas, entre otros. La instrucción fiscal por este caso durará 90 días. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos rápidamente a lo más destacado del mundo, y es que los restos del Papa Benedicto XVI reposan ya en la cripta vaticana, tras un funeral que congregó a 50.000 personas, entre ellos muchos funcionarios y jefes de Estado, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano. Los restos del Papa emérito fueron inhumados en una tumba, donde además reposan los restos de todos los papas de la historia. Los restos de Benedicto XVI descansan ya en las catacumbas vaticanas. El Papa emérito, fallecido el pasado sábado a los 95 años, ha sido enterrado en la cripta de la Basílica de San Pedro, en la tumba que hasta 2011 fue la de Juan Pablo II. Como manda la tradición, yace en un triple ataúd, el primero de madera de ciprés, otro sellado de zinc y el tercero cubriendo el resto de olmo barnizado. Antes de este acto, reservado a unos pocos elegidos, unos 50.000 fieles y un pequeño grupo de jefes de Estado y Gobierno y miembros de la realeza dieron su último adiós al Papa emérito en la plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco, que llegó al funeral en silla de ruedas, le rindió homenaje y dedicó palabras de elogio. Concluye así un extraño periodo en el que han convivido en el Vaticano dos papas con perfiles muy distintos. El emérito, Benedicto XVI, que renunció a su cargo en 2013, era un teólogo brillante, pero controvertido por su defensa a ultranza de la doctrina conservadora. Durante la vigilia de 3 días en que se expuso su cuerpo, acudieron a rendirle homenaje más de 200.000 fieles. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero al regresar, nuestro compañero Fernando Estrada estará con lo más destacado de la información deportiva. Acompáñenos. Y ayer les contábamos que nuestra compañera Analí Vasco había hecho una nota muy bonita con respecto al Dakar y con respecto a los ecuatorianos. No habíamos podido presentárselas ayer por falta de tiempo, pero quiero que la vean, realmente está muy bonita y hay 2 ecuatorianos participando en el Rally Dakar. La experiencia debía replicarse. Desde ese entonces se disputan las primeras semanas de enero o las últimas de diciembre, para que la carrera termine al siguiente año. Hasta 1994 se disputó en París. Luego fue a África, España y Portugal. Pero en las ediciones 2009 y 2019 se decidió realizar el rally en Sudamérica, atravesando países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Perú. Sin embargo, Arabia Saudita compró la competencia desde el 2020 hasta el 2025. Dentro de la misma tenemos a 2 ecuatorianos en edición 45, llevando la bandera tricolor. Se trata del quiteño Sebastián Guayasamín, que va por su 9º Dakar, y el guayaquileño Brad Salazar, que tendrá su primera intervención cumpliendo un sueño más. Analí Vasco, el show de los fanáticos.
Tremenda nota de Analí, espero que hayan disfrutado del segmento de deportes. De mi parte, Byron, es todo. Le doy el paso a usted para que sigamos con mucha más información acá en el noticiero. Gracias, Fernando Alborato viajará a Arabia Saudita, aunque no para el Dakar. Antes de irnos a la pausa, recuerde, lo más destacado del mundo. Fue detenido en México el hijo del Chapo Guzmán. Se lo contaremos cómo, al volver. Noticias del mundo en Culiacán. Esto es en México. Se dio la operación policial más grande desde la operación y captura del Chapo Guzmán. En ella se ha arrestado a Ovidio Guzmán, hijo del capo, que ha provocado el caos en la ciudad por la respuesta de las organizaciones criminales. Bloqueos en la vialidad y balaceras marcaron el jueves 5 de enero a Culiacán, Los Mochis y Guasave, entre otras localidades del norteño estado de Sinaloa. El gobierno mexicano no demoró en confirmar la recaptura de Ovidio Guzmán, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien cumple cadena perpetua en Estados Unidos. La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al cártel del Pacífico. Desde octubre de 2019, el presidente mexicano López Obrador ha sido duramente criticado por atrapar y luego liberar a Ovidio Guzmán, de 32 años. No venimos a ganar una guerra, venimos a construir la paz. La recaptura tuvo lugar a pocos días de la llegada a México del presidente estadounidense Joe Biden. Entonces me parece que sí es una respuesta del gobierno mexicano hacia los Estados Unidos para tratar de suavizar la respuesta del gobierno de los Estados Unidos en otros temas con vistas a la visita a la cumbre que se va a realizar el próximo 9 de enero. En efecto, Washington ha estado presionando a México para aprehender a Ovidio Guzmán, a quien reclaman extradición por los delitos de asociación delictuosa para distribuir drogas en ese país. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Y el Ernesto Albert Piñón, alias El Neto, que tenía una condena de 200 años, murió tras el enfrentamiento a bala con las fuerzas del orden, precisamente en México. México despide a las víctimas del último motín en una prisión de Ciudad Juárez. 19 personas murieron en un ataque perpetrado por hombres armados el 1 de enero tras el que lograron fugarse 25 reclusos. Familiares y compañeros acompañaban los féretros de los oficiales del Centro de Reinserción Social número 3 muertos durante el asalto a la prisión. Y hasta la vida dieron para defender todo esto, yo sí se lo digo de corazón. Hombres muy valientes, fieros leones, eso es lo que son. 10 guardas, 7 presos y 2 de los atacantes murieron durante el asalto a la prisión. La investigación sigue en marcha y el descubrimiento de celdas de lujo y contrabando en el interior del penal ha llevado a la destitución del director general del mismo. María Eugenia Campos, gobernadora del estado de Chihuahua, acudió al funeral, pero se negó a hablar de si ha habido avances en la investigación. No se van a quedar impunes. Todo el trabajo y toda la fuerza del Estado están puesta en encontrar a los responsables y hacer justicia. Las autoridades anunciaron este jueves la muerte del líder criminal Ernesto Alberto Piñón, alias El Neto, cuya fuga provocó el motín. El líder de la banda criminal Los Mesicles, que tenía una condena de 200 años, murió tras un enfrentamiento a balazos con las fuerzas del orden. Los cambios de la política migratoria de los Estados Unidos preocupan a las autoridades y activistas en Tijuana, México. Esperan que el fin del denominado Título 42 califican a las modificaciones como tardías y poco eficientes para los migrantes. En el extremo oeste de la frontera entre México y Estados Unidos, lamentaron los cambios anunciados en la política migratoria de la administración Biden, incluso el que permite pedir asilo vía electrónica. Son bienvenidos, pero pues llegan tarde, son excluyentes, ¿no? Porque no aplica para todos
y aparte de muy poco alcance, ¿no? La Oficina Municipal de Atención al Migrante anticipa que la ampliación del título 42 a nacionalidades como Cuba, Nicaragua y Haití significa más deportaciones por esta zona, como ocurrió con los venezolanos, que obligó al ayuntamiento a abrir un albergue donde permanecen unas 160 personas. Su director dice que deja a los migrantes en el peor de dos mundos. No tienen apoyo de su gobierno, y en México les va a costar trabajo adaptarse por carecer con documentos de identidad. Activistas locales y organismos internacionales han rechazado una y otra vez la vigencia del título 42. En esta situación pandémica en la que nos encontramos, debemos seguir luchando contra la xenofobia. El ayuntamiento estima que hay unos 9,000 aspirantes al asilo varados en Tijuana. Una preocupación local es que estas modificaciones en la política migratoria no toman en cuenta a los mexicanos, que son la mitad de quienes esperan en esta frontera una oportunidad de pedir asilo a Estados Unidos. Mientras la gente sigue intentando cruzar legal o ilegalmente la frontera a pesar de los peligros. Muchos han quedado en el viaje, en el transcurso del camino, muchos paisanos venezolanos de diferentes lugares que se han ahogado en el río, se han caído del muro. José Luis, que ya intentó 3 veces, dice que la necesidad es mayor que el temor. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana. Y en Europa desmantelan una red de explotación laboral de migrantes. 7 empresas agrícolas están implicadas. También se ha descubierto que vendían contratos falsos por miles de euros y algunos estaban incluso en condiciones inhumanas. Hay 43 detenidos. La policía española ha desmantelado en Málaga un grupo criminal dedicado a la explotación laboral y a la regulación fraudulenta de inmigrantes indocumentados, principalmente marroquíes, a los que cobraba hasta 3.000 euros por contratos falsos. En la operación han sido detenidas 43 personas de diversas nacionalidades, incluidos los líderes del grupo. Como se muestra en el vídeo difundido por la Policía Nacional, los agentes entraron y registraron 4 domicilios en la provincia de Málaga, en los que intervinieron más de 50.000 euros en efectivo y abundante documentación. Se cree que al menos 7 empresas agrícolas estaban implicadas en el entramado de explotación laboral. Estas empresas presentaban ante la administración a los inmigrantes sin permiso de residencia ni trabajo con identidades de otras personas que sí estaban regularizadas en España. Algunos de los migrantes eran alojados en condiciones infrahumanas, en casas proporcionadas por la organización. En las imágenes se ve una habitación con paredes decrépitas y una pequeña cama individual. Estas empresas también hacían contratos falsos a migrantes, previo pago de entre 1.500 y 3.000 euros. Así conseguían regularizar su situación, cotizar a la Seguridad Social y acceder a distintas prestaciones. La Organización Mundial de la Salud, OMS, sostiene que la actual forma de contabilizar los casos de COVID en China no muestra realidad y solo se cuentan las muertes por enfermedades relacionadas a enfermedades respiratorias y no al coronavirus, lo que estaría alejada de la realidad. La Organización Mundial de la Salud lamenta la definición demasiado restrictiva que tiene China de lo que es morir por COVID. La OMS sostiene que la actual forma de las autoridades chinas de contabilizar solo las muertes por enfermedades respiratorias ligadas al coronavirus no muestra, ni mucho menos, la situación que atraviesa el país asiático. Tedros Adhanom Ghebreyesus se mostraba firmemente crítico con el proceder de Pekín a lo largo de estos días. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre hospitalizaciones y muertes, así como una secuenciación vírica en tiempo real más completa, decía el director de la organización, que confesaba cómo está realmente preocupada por el actual panorama epidemiológico de COVID-19, con una transmisión intensa en varias partes del mundo y una variante recombinante que se propaga rápidamente. Desde que el gobierno de Xi Jinping decidiera relajar sus restricciones de la política cero COVID, China está experimentando una rápida propagación del virus. La intensa transmisión ha desatado la alarma internacional, con numerosos países aplicando controles en sus aeropuertos a los recién llegados de este país. El mundo entero teme volver, 3 años después, a la casilla de salida. Y el presidente ruso Vladimir Putin decretó un alto al fuego unilateral en Ucrania este 6 y 7 de enero por las festividades
navideñas de la religión ortodoxa. El anuncio que se produce cuando se habla de un nuevo diálogo posible entre Rusia y Ucrania con la mediación de Turquía. Vladimir Putin ha ordenado a sus tropas un alto el fuego de 36 horas durante la Navidad ortodoxa. Así lo solicitó el líder de esa iglesia para permitir a los fieles de ambos países asistir a los servicios religiosos. Hay quienes en Ucrania recuerdan que el patriarca Kirill ha sido un firme partidario de la invasión iniciada por Putin y consideran que la petición de una tregua navideña es pura propaganda o una cínica trampa. Desde el gobierno de Kiev han calificado la medida directamente de hipocresía. No ha sido la única llamada a un cese de la violencia. El presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha pedido un alto el fuego unilateral como paso previo a las conversaciones de paz. Putin ha respondido que primero Ucrania debe aceptar las nuevas realidades territoriales establecidas desde el inicio del conflicto y que han sido impuestas por el Kremlin. El alto el fuego de 36 horas ordenado por Putin comenzará el viernes a las 12 horas del mediodía, hora de Moscú, y se extenderá a lo largo de toda la línea del frente en Ucrania, donde se libra una guerra ininterrumpida desde el 26 de febrero de 2022. Hasta aquí este tiempo de las noticias. Gracias por acompañarnos. Recuerde, mañana desde las 7 horas estará con ustedes Andrea Orbe y Lautaro Andrade para contarles lo más destacado, pero además estará en este estudio el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. De mi parte, muchas gracias. Buenas noches.